gente, ¿cómo andamos? Espero que estén muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver y vamos a reaccionar a Tivoli World, el parque en ruinas. Estuve buscando cositas antiguas, ¿no? Como este tipo de cosas, como lugares, parque de diversiones y tal, a los cuales reaccionar. Y encontré Tivoli, ¿no? Que fue un parque que cerró hace no mucho. Y aquí vamos a ver qué onda con ese parque. Es de España y creo que estaba en el sur. Creo que estaba en Andalucía, creo recordar, por lo poco que vi. Así que nada, vamos a ver qué tal fue esto y cómo fue ese parque de español que quebró, que se fue. Así que nada, vamos a ver esto. Este video, chicos, es de... aquí lo busqué, Tivoli World. Lo voy a borrar. Este video es de Remember, ¿no? Como de recuerda, ¿no? Remember. No sé, Tivoli, un parque en ruinas. Vamos a verlo, pónganse cómodos. Y bueno, vengo bastante calientito del video que acabo de grabar. Que si no lo has visto, vete al canal porque la calentada que me di es de otro planeta. Nada, si te gusta este tipo de contenido donde un mexicano reacciona a cositas de España y tal, que espero pronto ir a España a conocerlo, pues déjamelo saber con un like. Un like siempre viene bien, siempre me pone de buenas. Un comentario también viene bastante perfecto para saber qué opinas del contenido y qué me recomiendas en los futuros videos. Y nada, me voy a callar porque de lo que grité en el otro video tengo la garganta mal, ¿eh? Ay, pendejo, no lo ven, perdón. Con afecciones cervicales en su atracción estrella, falta de mantenimiento, salmonelosis, especulación inmobiliaria. Si os cuento todo esto y teniendo en cuenta que el título y la miniatura dejan claro que vamos a hablar del Tivoli World de Benalmádena, es probable que os venga a la mente otros vídeos del canal como el de Terra Mítica o incluso el de Marinador. Bienvenidos a Marinador. Marinador. Ciudad de vacaciones. Bueno, a lo mejor vemos todos estos en unos videos futuros, ¿eh? De viendo cosas o parques de atracciones y tal. A lo mejor los vemos. Ciudad de vacaciones. Y bueno, aunque comparten ciertos elementos, no podemos decir que la historia del Tivoli sea simplemente un caso de especulación desenfrenada para replicar lo que otras ciudades estaban haciendo. En realidad, todo comenzó con el sueño de un excéntrico danés de vacaciones en España. Y detrás de ese sueño hay una historia de lo más peculiar. Porque, ¿a que no os imagináis a los ex empleados de Terra Mítica volviendo al parque para mantenerlo por su cuenta sin cobrar solo por amor al parque? Pues eso es exactamente lo que ocurrió con el Tivoli. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen de este mítico parque de atracciones malagueño? ¿Qué relación tiene con el trágico incendio del ferry Scandinavian Star? ¿Cómo terminó un ex cabrero cordobés comprando el parque y, más tarde, siendo detenido en la operación Malaya? ¿Qué es el grupo Tremón y cómo ha conseguido que Tivoli vaya a reabrir? Aunque esta vez acompañado de un flamante centro comercial y un complejo hotelero. Ah, bueno. Algo diferente. Pinta bueno el video, pinta bastante bien. Pónganse cómodos, vayan por algo para papear, para picar, porque se ve que está bueno su content, Que una imagen vale más que 1000 palabras es algo que todos entendemos y damos por sentado. Pero hay imágenes que necesitan más de ese millar de palabras para contar su historia. En mi caso, con este Pikachu me han salido unas 6500. No sé si alguna vez... ¡Ese es un Pikachu! Justamente, no había visto. Justamente yo traigo una playera de Pikachu. Igual no se ven, Igual no se ven. Este se ve un poco... Da miedo. Cruzado con esta imagen. Le he pixelado la cara, pero créeme, ese niño no parece estar disfrutando demasiado. Un meme más. Bueno, hasta que llegó el vídeo de Baiti. Pero es fácilmente el más lamentable de toda Europa. Yo he ido a muchos parques de atracciones y el Tivoli es el más puto lamentable, ¿vale? Lo primero que me sorprendió fue la cantidad de visitas. A ver, a Baiti le va genial, incluso en su canal secundario, pero 600.000 visitas por un vídeo sobre un parque de atracciones. Claramente, ahí había una historia interesante. Y mientras me descojonaba con el vídeo, a lo mejor me lo veo. En los comentarios de los míos sobre Terra Mítica y Marinador tuve varias peticiones para que hablara del Tivoli. Así que nada, vamos con ello. Imaginad cómo debe ser un danés que, de vacaciones en las Canarias en pleno franquismo, se enamora de España y decide buscar el lugar perfecto para abrir un parque de atracciones inspirado en el que él conoce de su Dinamarca natal. Bueno, pues no os lo imaginéis. Os presento a Ben Olsen, fundador del Tivoli World, en Benalmádena, Málaga. Ben se hizo con un terreno de 60.000 metros cuadrados en Arroyo de la Miel, cerca de la playa, pero que por aquel entonces era asequible, ya que en esa zona no había apenas nada. Hay que decir que tuvo la bendición del alcalde Enrique Bolín, un visionario que estaba viendo cómo la apertura turística del tardofranquismo había encontrado en Marbella y la Costa del Sol una vía de entrada a millonarios del estilo de nuestro peculiar amigo danés. Esa
convivencia política entre capital extranjero y autoridades locales es el absoluto leitmotiv de los primeros grandes pelotazos turísticos made in Spain. True. Pero a diferencia de casos como el de Terra Mítica que os comentaba antes, aquí la intención pura y primigenia era hacer un parque de atracciones. Quiero decir, el foco era ese y no usar la excusa de qué bien van los parques de atracciones como PortAventura para hacer el nuestro aquí. Y bajo esa premisa vacía, pues construyen pisos y lo que toque, porque gracias a esa oferta de ocio se va a hacer de esta zona algo interesante y dinámico. Resumiendo, colegueo con glamour extranjero en los despachos de una floreciente Costa del Sol, casi seguro que sí, pero al menos solo para hacer un parque. Olsen tomó prestado el nombre del famoso parque danés fundado en 1843, Tivoli Gardens, célebre por haber inspirado incluso a Walt Disney, pagodas chinas, un poblado del oeste, cervecerías andaluzas y hasta un lago central con barcas. El proyecto supuso 97, una inversión enorme para la época, alrededor de 1.000 millones de pesetas, unos 6 millones de euros, aportados por Olsen y otros socios de su país. Con esa financiación se dio forma al recinto de 60.000 metros cuadrados que el danés había adquirido ayudado por el alcalde local. Todo estaba preparado, un cartel promocional de la época anunciaba Spain's Biggest Firework para la noche de apertura, reflejando la gran expectación generada por el nuevo parque. En el nuevo Tivoli andaluz se combinan las atracciones clásicas con otras de carácter más localista, sin que se haya olvidado el exótico oriente, ni ciertas evocaciones del mítico Far West. La inauguración oficial fue todo un acontecimiento. Asistieron el gobernador civil de Málaga, el presidente de la Diputación, autoridades locales, empresarios hoteleros, agentes de viajes e incluso delegados de aerolíneas. Tras la bendición... Fue una apertura espectacular, ¿no? Es que fue un montón de gente, fue todo... Claro, si era... Le metieron un montón de marketing, ¿no? Y publicidad. Sí, todos veían que todo estaba súper grande, nuevo, bonito, tenía temática y todo. A ver, se entiende que haya un montón de gente, ¿no? Y que haya tenido un bombazo. A ver, no sé si fue bombazo o bombazo. De rigor, las autoridades recorrieron las flamantes instalaciones brindando con vino español, antes de ese gran y prometido espectáculo de fuegos artificiales. La inauguración corrió a cargo del gobernador civil de la provincia, a quien acompañaban otras autoridades y una representación del Ministerio de Información y Turismo. La motivación de nuestro danés quedó resumida en una frase que pronunció en dicha ceremonia de inauguración y que se convertía en el leitmotiv del proyecto. Somos vendedores de ilusiones. Y es que ese era básicamente el plan, un lugar diferente donde visitar culturas exóticas, comer hamburguesas americanas, ver un espectáculo de baile, montarte en unas atracciones, en definitiva, ofrecer a las familias locales y turistas extranjeros una alternativa curiosa o complemento ideal al clásico buen día de playa que abandera el turismo de la zona. Algo diferente. Al ser el único parque de atracciones de la región, tuvo un boom de popularidad inmediatamente después de su apertura. En esos primeros años, los turistas y los nacionales de alto standing iniciaron el camino del éxito. La oferta no paraba de crecer dentro del parque, que se situaba como un auténtico pionero de la región. Por ejemplo, tuvieron un delfinario y un lugar para espectáculos con criaturas marítimas mucho antes de que se pusieran de moda los parques marítimos. Aquel sueño excéntrico se había convertido en algo real y además en algo rentable. España éramos la envidia del mundo. La envidia del mundo. ¿Qué pasó con ello? Perdona, Sandokan, buena frase, pero todavía no toca aparecer. Al igual que sucedía en otros parques de atracciones de la época, como el de Madrid o el Tibidabo de Barcelona, para entrar al parque todos tenían que pagar entrada. Los niños pagaban menos, eso sí, pero entrar solo te permitía acceder a las instalaciones. Si querías disfrutar de las atracciones, tenías que comprar tickets o, como se llamaba aquí, tibolinos. Con el tiempo, el parque comenzó a atraer más público local, en su mayoría menos adinerado, desplazando a los primeros turistas pudientes que dieron fama a la Costa del Sol. Además, el sistema de tibolinos sueltos resultaba cada vez menos eficiente en términos de tiempo. Así que, de nuevo, como se haría en Madrid u otros parques, se creó un pase especial que te servía para poder acceder a todas las atracciones cuantas veces quisieras. Pero luego tenías que comprar el Super Tibolino, se llama, que es una pulsera de mierda, el Super Tibolino, y con eso ya te podías montar en atracciones, ¿vale? Con el Super Tibolino. El Super Tibolino no te dejaba entrar a todas las atracciones. De 20 atracciones que puede tener el parque de atracciones, el Super Tibolino te daba acceso a 15. Había varias. Una de ellas era la Casa del Terror. La más tocha no, tenías que pagar aparte. Otra era los karts. Y aparte, una atracción acuática que estaba cerrada. Las 2 veces que fuimos estaba cerrada. Y esto a mí me encanta. Que no fue una vez, fue tenías 2. que pagar aparte el ratón colorado. ¿Sabéis la atracción que es el ratón colorado? No. Eso, el ratón vacilón, coño, el ratón vacilón. El ratón colorado, ¿sabes? El ratón vacilón está literalmente en todas las putas ferias. En todas las putas ferias está el ratón vacilón. Y ahí te lo hacían pagar. En todas las ferias está el ratón vacilón. Poner en el Tivoli
decían, no, el Super Tibolino no incluye el ratón vacilón, porque es algo súper exclusivo. El ratón vacilón lo pagas aparte, crack. Pero él mismo dijo que estaba en todas las ferias, ¿no? A todos lados. Lo gracioso es que si por ejemplo querías ir a un concierto al Tivoli, además de pagar el ticket del concierto, también tenías que pagar la entrada al parque. Joder, es que está muy bien pensado. Y ojo, que los conciertos fueron un aspecto clave del éxito del recinto. Y es que una de las muchas cosas que hizo bien el bueno de Olsen fue incluir la construcción de un gran auditorio dentro del mismo parque. Este jueves en el Parque de Atracciones Tivoli las bellas canciones de Rosa León. El viernes Norma Duval con su gran espectáculo de música y color. O sea, Sábado y domingo Marta Sánchez y Olé. se presentaban un montón de artistas seguidos. Eso tuvo que haber jalado muy buena gente. Muy buena gente. A ver, tenías que pagar dos cosas, pero a ellos ya les interesaba que, una, que estuvieras dentro del parque, y dos, que dentro del parque ibas a consumir y tenías que comprar entrada sí o sí, y aparte ver a tu artista, que tenías que pagar otra cifra. Sí, pero ya habías pagado la de la entrada de cual podías consumir todas las cosas. O sea, pagando extra más, obviamente, pero ya estabas ahí, me refiero. Abierto todos los días desde las 6 de la tarde. Uy, me se dañó mi garganta, Grité Con mucho un en el otro aforo video. superior a las 2000 personas, ese escenario se convirtió en una auténtica referencia en toda la provincia. Sencillamente no había nada igual, ni en tamaño ni en dotación, para organizar grandes conciertos y, gracias a eso, el éxito del Tivoli se consolidó esos años albergando actuaciones de primer nivel. Estamos hablando de artistas internacionales como Boney M o el mismísimo James Brown, pero a nivel nacional... James Brown estuvo ahí. Hostia, pues entonces fue un bombazo, ¿Cuánta gente que está viendo este video que diga, hola? ¿Cuánta gente fue a Tibolín? Se llama Tibolín, ¿no? Sí, a Tivoli. ¿Cuánta? Y sí, valía la pena cuando estaba muy bien estructurado y estaba bien. ¿Cuánta gente fue? Actuaron artistas de la talla de Lola Flores, Manolo Lola Escobar, Flores también. Rocío Jurado, La Pantoja, Hombres ¿Jurado? G, Mira. Ole Ole, que es el grupo que hizo famosa a Marta Sánchez, y hasta un jovencísimo Julio Iglesias que estaba comenzando a fraguarse una carrera después de debutar en el Festival de Benidorm del 68. Hay Uy, Julio Iglesias, la que se le está montando a Julio Iglesias. otra anécdota que nos habla del esplendor creativo e innovador del Tivoli Pero con fue Ben mucha Olsen al gente, mando. En este artículo me he cruzado con una historia fascinante sobre una atracción única que tuvo el Tivoli durante el auge del fenómeno OVNI, impulsado por la fiebre que Expediente X desató en los 90. Unos chavales recogieron esa fascinación del momento y crearon una atracción única, prácticamente exclusiva del Tivoli. Aprovecho para aclarar que este tipo de fenómenos suelen generar una ola de imitaciones y adaptaciones en todo tipo de industrias. Un ejemplo clarísimo es Jurassic Park, que desató una fiebre por los dinosaurios, inundando el mercado con libros, juguetes, espectáculos e incluso atracciones en parques temáticos. De hecho, el propio Tivoli no se quedó atrás y tuvo su ¿Hizo propia eso atracción mismo? de dinosaurios animatrónicos, A ver. aunque bastante pochos, por cierto. Pero a lo que vamos, os dejaré el artículo en descripción porque la historia de cómo crean esa especie de pasaje del terror y la ponen en marcha, pues es cojonuda. Básicamente la idea era recrear una prisión llena de aliens encerrados y cuando entraba la gente, pues estos se iban liberando provocando el pánico. Es que no es mala idea. Ahora, insisto en que leáis el artículo, sobre todo la parte de los disfraces. Perdón, que me lío. Lo que más loco me dejó es que al principio del artículo, el creador de aquel novedoso pasaje del terror con alienígenas cuenta que todo parte de una conversación con un argentino que representaba a la empresa que se había inventado el pasaje del terror. Esta atracción, que por supuesto era de las que no entraba con el pase del Super Tibolino, Aparte, es un clásico absoluto de las conocidas como atracciones de recorrido. O sea, aquellas en las que los usuarios se desplazan a pie de un escenario a otro y en los que se desarrolla la narrativa de la temática elegida. Oye, yo no soy fan de la casa de terror. Aquí tenemos un parque de atracciones, ¿no? Se llama Six Flags, que está muy bueno. Y solamente está en Ciudad de México, que yo lo tengo del otro lado de la ciudad. Me queda como a hora y media, 2 horas más o menos. No está tan lejos realmente. Hay una casa del terror y nunca he sido fan de meterme a las casas del terror porque no sé, no me gusta. De por sí no me gusta ver nada de terror. Me súper estreso y eso. Aunque yo entiendo que lo de ahí adentro es todo ficticio y nada real y todo eso, pero no me gusta. No me gusta para nada. un día lo encuentras en cualquier parque temático o de atracciones, y como casi todo, pues daba por hecho que eso fue un invento yankee o extranjero que luego lo explotamos aquí. Pero no es así del todo, ya que, ¿Ah, no? aunque la empresa se llamaba Monsters and Monsters, el dueño era argentino y el primer lugar donde estrenaron la innovación fue en Bilbao. Os cuento todo esto porque los
siguientes en contar con la atracción fueron Madrid y Málaga, así que desde luego el Tívoli estaba en la pomada de los mejores parques del país. Por acabar con la historia del pasaje del terror y Monsters and Monsters, después la montaron en Isla Mágica, PortAventura o Terra Mítica, y acabaron dando el salto y trabajando también al otro lado del charco. A pesar del éxito del lugar, las innovaciones y el haberse convertido en el único lugar de la zona para ver a los artistas más grandes, para finales de la década de los 80, el Tívoli tuvo que afrontar sus primeras dificultades económicas serias. Pero, si todo iba bien, ¿cómo es posible que Olsen y el parque sufrieran problemas económicos? La verdad es que he encontrado poca información precisa sobre los motivos, pero no nos olvidemos que estamos ante un señor que, estando de vacaciones, le dio un venazo y abrió un parque de atracciones. Quiero decir, imaginaos las locuras que podía hacer ya con el parque construido. No sé, ¿era realmente rentable tener un delfinario? A lo mejor para atraer a algunos artistas se tiró la casa por la ventana. ¿Sería el bueno de Olsen un buen ejemplo para el dicho de quien mucho abarca poco aprieta? Como os digo, a falta de información, me parecen preguntas que nos pueden ayudar a entender esa primera crisis. Lo que sí sabemos es lo que hizo nuestro danés para remediarlo, y es buscar, de nuevo, nuevos socios nórdicos. Y ahí entró en escena su compatriota Henrik Johansen, otro empresario danés con quien Olsen arregló compartir la propiedad del Tivoli World, a cambio de la entrada de capital fresco. Y todo parecía pintar bastante bien hasta que llegamos a 1990. La policía explicó que se encontraron muchos niños calcinados en el interior del barco. Señaló que los menores no fueron registrados en el momento de abordarlo. La policía destacó que se investiga sobre la sospecha de que el incendio fue provocado. El transbordador con 297 personas a bordo se encontraba entre Gales e Irlanda. La empresa naviera, propietaria del barco, sospecha que el incendio fue provocado. Efectivamente, el dueño de la empresa que sufrió esta catástrofe, donde hubo 159 fallecidos, era Henrik Johansen. Imaginaros lo tocado que quedó el parque después de esto. Las crónicas locales contaban como parte de los beneficios del Tívoli fueron destinados a cubrir parte de las elevadas indemnizaciones que se derivaron de la tragedia en los mares de Oslo. De hecho, esto acabó siendo determinante para que el danés abandonara su sueño y vendiera definitivamente el parque. Pero bueno, que eso no fue inmediato. De hecho, durante los primeros años de los 90, el parque más o menos tiraba y seguía ofreciendo conciertos míticos, como los de un grupo que revolucionó España a base de vender cintas en gasolineras, y os hablo de Camela. Pero poco a poco, la falta de actualizaciones en las atracciones, unido al aumento de otras ofertas de ocio en el entorno, fue complicando la subsistencia del parque. Tengamos en cuenta que, además, los finales de los 90 supusieron la explosión de parques temáticos como PortAventura, que habían seguido el modelo de Disneyland París. Por ejemplo, en el 98, el parque de atracciones de Madrid acometió la mayor inversión de su historia para renovar atracciones y convertirse en un entorno temático con 5 zonas diferenciadas. Y claro, el bueno de Ben pues no estaba para esto. Por eso, en 2004, finalmente abandonó su gran obra y vendió el parque por 30 millones de euros a Rafael Gómez Sánchez. Y ahora sí, os presento formalmente a Sandokan. A ver. Todo lo que se ha construido en 80 años. Lo hemos perdido los españoles. Este cordobés había sido pastor de cabras y fue medrando desde las capas más bajas de la sociedad haciendo negocios de joyería. Con el tiempo se acabó haciendo un hueco entre los más grandes empresarios de Córdoba, con una fuerte presencia en el sector inmobiliario. La vida de este señor da para una serie de varias temporadas. Llegó a ser concejal de su ciudad, fue presidente del Córdoba Club de Fútbol y, como decíamos, fue el que se lanzó con 30 kilos a hacerse con el control del Tívoli. Rafael llegó además con un plan ambicioso bajo el brazo. Quería hacer una fuerte inversión para modernizar el parque y devolverlo a sus días de gloria. Y en parte lo consiguió. Instaló nuevas y llamativas atracciones como la torre de caída libre y una nueva montaña rusa acuática. También cambió los tibolinos y, en un alarde de humildad, puso su propia imagen en estos billetes de moneda local tampoco inspirados en el dólar americano. Esta nueva etapa nos recuerda que el Tívoli no tuvo un único periodo de esplendor, sino que, a lo largo de su historia, logró resurgir y alcanzar el éxito en varias ocasiones. Sin embargo, este último intento fue, sin duda, el más breve. 2 años después, en 2006, nuestro querido Sandokan fue detenido en el marco de la famosa Operación Malaya, la de Julián López, La Pantoja y demás artistas herederos del imperio de Jesús Gil en Marbella. Según la acusación, Sandokan habría entregado 600.000 euros al asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca, a cambio de recalificar terrenos para locales comerciales. Tras permanecer detenido varios días, salió en libertad bajo fianza de 300.000 euros. Esa detención precipitó la necesidad de Rafael de desprenderse de algunos de sus activos, entre ellos
ellos, por supuesto, el Tivoli. Así que en 2007 vendió el parque por 25 millones de euros al grupo Tremont. ¿Estáis bien sujetos? Habéis bajado la barra de la montaña rusa, ¿no? Si no lo habéis hecho, hacedlo, porque ahora sí que vienen curvas. El grupo inmobiliario Tremont es una promotora fundada en 1993 por el ingeniero sevillano Hilario Rodríguez Elías. Durante el boom inmobiliario español de los años 2000, Tremont experimentó una rápida expansión haciendo business, fundamentalmente en España, pero también en países como Polonia, Hungría, República Checa o Marruecos. En 2006, la empresa obtuvo unos beneficios netos de casi 40 millones de euros y para 2007 llegó a contar con activos valorados en torno a 2.800 millones de euros. Tal era el éxito que ese mismo año llegó a presentar un proyecto para salir a bolsa, y menos mal que nunca llegó a materializarse, porque tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, el grupo Tremont terminó protagonizando el segundo mayor concurso de acreedores del país, solo por detrás de la célebre Martín Safadesa. Pero para más Inri, pronto salió a la luz que la venta de 2007 nunca se había cerrado correctamente. Rafael Gómez alegó que Tremont nunca completó el pago de la compra. Entonces hay un chanchullo de absolutamente todos. Ay, qué fuerte. Es que siempre pasa eso entre la gente que tiene dinero, siempre quiere sacar más dinero. ¿Pero por qué? Siempre pasa así, ¿eh? En todos lados. Y entre la gente de poder también. Ay, maldito dinero, cómo los cambia. Afirmando que desde 2007 le debían 17 millones de euros y, por ello, siguió considerándose el legítimo propietario del recinto. De hecho, tras la supuesta venta, la empresa de Gómez, Cipasa Arenal 2000, continuó gestionando Tivoli durante años. Por su parte, Tremont se defendió argumentando que no hizo efectivo el pago porque las condiciones firmadas no se habían cumplido. Según ellos, Gómez intentó colar en la operación la empresa gestora del parque junto con su deuda, cuando en realidad Tremont había firmado únicamente por la compra del terreno y la cesión de la explotación, sin asumir ninguna empresa ni pasivo asociado. En definitiva, esta disputa provocó años de litigios y recursos en los tribunales, mientras que era efectivamente Cipasa, la empresa de Sandokan, la que seguía gestionando el parque y pagando a los empleados. Y así entramos de lleno en la época más decadente de la historia del Tivoli. Como os podéis imaginar, no había capacidad de inversión para construir nuevas atracciones y poco a poco también dejó de haber dinero para mantener las instalaciones que sí estaban en buen estado. Algunas zonas fueron perdiendo actividades y se fueron abandonando más que otras. Y ahora sí que la oferta de ocio en la zona había superado por completo a la del Tivoli. Los grandes conciertos o galas ya casi no existían. Todo era más viejo, menos llamativo y, aunque seguía habiendo un público familiar y local bastante fiel, poco a poco el flujo de visitantes se iba extinguiendo. Casi todo lo que Baiti cuenta en su vídeo corresponde a esos últimos años del parque, hasta su cierre definitivo poco después de la pandemia de 2020. La decadencia del Tivoli era evidente. Ah, que apenas cerró en el 20. Hostia, bueno, es que la pandemia pegó muy fuerte, muy fuerte. Y claro, si esto ya estaba malo, si iba de mal en peor, pues a ver, se entiende que lo hayan cerrado. Sí. Pagoda china con su estructura de madera deteriorada y peligrosa. La zona árabe que, como menciona Spook Esponja, en su día albergó un puesto de kebabs. El Spook, que es un rapero y que ha hecho cositas guapas en España, lo conozco, por Illo Juan básicamente. Pero que llevaba años convertida en una mera decoración en ruinas. Y luego estaba el Túnel del Amor, cuya lona desapareció probablemente debido al exceso de chavales fumando cosas ilegales dentro mientras la atracción seguía en marcha. Luego, pues nada, detallitos. La barra de seguridad de las sillas chinas o voladoras no cerraba bien. La oferta gastronómica iba Yo me subí a esa cosa en Six Flags. A mí me gusta mucho ese tipo de cosas, pero que únicamente esté en una silla, en un columpio, con cadenas hacia arriba, y si pasa algo, te des en tu santa madre. Yo nada más iba pensando en qué momento se va a zafar esta cosa. Y lo pasé muy mal. Soy muy fan de los juegos, de este tipo de juegos y atracciones y tal, pero a eso no me vuelvo a subir ni loco. Desapareciendo, al igual que su calidad. Los bailes, desfiles, espectáculos y demás pasaron a esto. En estos años es donde también, por lo que sea, hubo más accidentes. Aunque en comparación a otros, la única víctima mortal fue un empleado del parque aplastado por un autobús en un trágico suceso que nada tenía que ver con el mantenimiento de las atracciones. Han habido accidentes más leves, pero bastante llamativos. Por ejemplo, en 2011, un pasajero quedó colgado boca abajo y atrapado en el dragón, o Superman como se llamaba antes. Al menos, eso es lo que se cuenta en un blog que os dejaré en la descripción, porque la historia da para unas buenas risas. Espero que todo bien, Pili. En 2013, como vemos en estas imágenes, una cabina entera de la noria se desprendió tras haberse estado balanceando peligrosamente. Eso está fuerte.
Por suerte, ocurrió durante el viaje de prueba que se realizaba antes de la apertura del parque. Ah, fue de prueba, ok. Imagínate que haya sido en un lugar, o sea, en una fecha que ya estuviera abierto al público. Ahí sería súper peor. Lo de prueba yo creo que está bien porque básicamente es para eso, ¿no? De probar las cosas que tal están y rectificar absolutamente todo porque es la seguridad de la gente que va, porque posiblemente si se cae de eso o si no se queda sin medio cuerpo, muere. Así que no había nadie dentro. Los pasajeros de la, en su momento, flamante y novedosa caída libre no corrieron la misma suerte en 2016. En esa torre, donde te dejan caer en picado durante unos segundos, no me jodas. Un total de 12 personas resultaron heridas. Pasadas las 7 de la tarde del martes 16 de agosto del citado año, el 112 recibió la primera de varias llamadas alertando de una incidencia en una de las atracciones del parque Tivoli. Los operativos de emergencia confirmaron que los heridos fueron de carácter leve, principalmente por molestias musculares y cervicales. 4 de ellos fueron trasladados a centros sanitarios de la localidad malagueña. Fuentes municipales apuntaron a un fallo en el freno en la atracción como posible causa del incidente y que dejó a media altura la plataforma donde se ubicaban los usuarios. No sé qué tal fue la atención a los afectados en dicho incidente. Lo que sí he encontrado es este comentario en TripAdvisor. En julio del 16, un padre y un hijo bajaron sangrando de una atracción acuática y la atención no fue digamos la mejor. Vamos, que tuvieron que irse ellos por su cuenta al centro de salud de Benalmádena. Y por lo que sea, ese padre dejaba bastante claro que no iba a volver nunca más al parque. Y hay una denuncia, ¿no? Una denuncia así buena. Lo habían cerrado desde antes. Posiblemente, no sé cuántas denuncias habrá tenido, pero si ya iba muy mal, si se juntaban, yo qué sé, 10 denuncias, yo creo que investigación había. Aunque si estaba coludido algún otro personal de fuera que dijera y le diera el vistazo bueno de, ok, yo lo veo bien si me das dinerillo, ¿sabes? Pues que todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Y vuelvo a lo mismo. El dinero cambia a los muchos. Porque, o sea, cambia mucho a la gente. Porque es que ya no solamente es que tú te estás adueñando, ¿no? Estás haciendo la vista gorda por un dinero, sino que gracias a esta vista gorda posiblemente salga dañada mucha gente. Entonces te está valiendo madres la gente que suba ahí mientras tú seas rico. Eso es lo que ya estaba bastante feo. Hay una atracción que era, ¿cómo se llamaba? Bueno, la montaña rusa. La montaña rusa que tiene el Tivoli, nosotros aquí en Málaga la llamamos la genera fracturas, ¿vale? Como os digo, si ponemos el meme como vara de medir, estamos ante el auténtico momento prime del parque. O sea, mirad cómo os mira este gato de la atracción Pinocchio. ¿Creéis que está pidiendo ayuda? Quizá esa evidente suciedad y deterioro de las instalaciones es el motivo por el que aumentaron la velocidad del vagoncito que te iba llevando por la historia del famoso niño de madera. No te enterabas de nada de la historia, pero a estas alturas, ¿quién no conoce la historia, no? La misma cantidad de polvo y de ruina animatrónica podíamos encontrar en esa atracción que comentábamos antes y que se abrió a raíz del boom de Jurassic Park. Como también comentaba E.T., ese bajón de cuidado y calidad también se notó en la oferta gastronómica. Esta no solo se vio menguada en oferta y variedad, sino que las propias calidades del producto fueron empobreciéndose hasta llegar a ser, claro, para que le salga a coste, normal, asquerosa o directamente tóxica. Fuimos a comer. Allí solo queda un sitio para la comida. Qué asco, de verdad, ¿eh? Qué puto asco, tío. Qué asco. Comida. Qué asco, tío. O sea, no te puedes imaginar lo mala que estaba la comida en el puto Tivoli, ¿eh? O sea, me dio por pedir, recuerdo, pedí un bocadillo de queso con bacon. 8 euros por un bocadillo de bacon y queso, también te digo. Pero bueno, los parques de atracciones son caro. Sí. 8 euros, un puto bocadillo de bacon y queso. Qué puto asco. De verdad, si yo no hubiera estado borracho, no me hubiera tomado eso ni de puta coña. En compensación, se ve que cargaban bien las cosas. Bueno, bacon y queso, ¿no? O sea, que es básicamente freír el bacon y ponerle queso. No creo que sea... Joder, entonces tuvo que estar sumamente muy mal, ¿eh? Muy mal. Copas. Y, de nuevo en el blog que os decía antes, también resaltan que los cubos de botellines del parque tenían también un precio muy competitivo. Y bueno, cuando hay que tirar de alcohol barato para mejorar la experiencia, o como reclamo para atraer público, pues ya sabes qué tipo de gente te va a llegar. Lo único bueno que le saco al Tivoli de la parte de la comida es que le pedimos el copazo y te lo llenaban casi a tope, ¿sabes? Era como, venga, lo vas a necesitar y te lo llenaban hasta así, ¿sabes? Me creo que fuera a propósito, ¿eh? Que digan, aquí no puede estar nadie sobrio.
Toda esta situación ruinosa, tanto para la reputación del parque como para esa empresa de gestión, Cipasa, que se convirtió en una máquina de generar deudas, principalmente ante Hacienda, fue prolongando la agonía de gestores y empleados que hacían lo que fuera por sobrevivir. Donde una vez hubo grandes artistas, ahora había certámenes de fin de curso o concursos cutres de belleza internacionales. Buen baile el de esta búlgara, ¿no? Todo así muy pendiendo de un hilo fino hasta que llegó la pandemia de 2020. El confinamiento, sumado a una deuda de 11,2 millones de euros que llevó a Cipasa a entrar en un concurso de acreedores en agosto de 2020, acabó provocando el cierre definitivo del parque en septiembre de ese mismo año. No al cierre, pero esta gente, ¿qué es? La que trabaja ahí. Esa gente había invertido dinero. Que le invierta otro peso, ¿no? Es que si ya no iba y estaba sufriendo gente y todo iba mal, ¿para qué lo querían abierto? Así protestan los trabajadores de Tívoli ante el cierre del parque de atracciones más emblemático de la Costa del Sol. Enseguida les escuchamos y será como siempre aquí. Y aquí acabaría la historia si el Tívoli fuera un parque de atracciones normal. Pero este no es el caso. A lo largo de toda su historia, los empleados siempre han manifestado ser como una gran familia. De hecho, surgió hasta algún matrimonio entre ellos si no he leído mal. Pero había algo más. Esa familia de empleados estaba íntimamente ligada al cariño del público local por su parque. Hay una frase que me he encontrado en varios testimonios. Resulta prácticamente imposible encontrar una familia malagueña en la que alguno de sus miembros no haya disfrutado de sus atracciones. Y ese cariño, sin duda, cayó en buenas manos. Según cerró el parque, y a pesar de que la empresa había aprovechado la situación para declararse en concurso de acreedores, dejando a los trabajadores bajo un ERTE con fecha de caducidad, muchos de ellos regresaron al Tívoli por voluntad propia para seguir manteniéndolo. Como lo escucháis, con su empresa en quiebra, sin ninguna certidumbre sobre su futuro y con el acceso a clientes prohibido, ellos volvieron a sus puestos y se pusieron a trabajar para mantener el parque con la esperanza de que este volviera a abrir sus puertas algún día. Tengo que citaros aquí los dos documentales que he estado viendo durante la investigación de esta historia, tanto los últimos del Tívoli, dirigido por José Carlos Fernández Moscoso, como el más reciente, Tívoli, dirigido por Lucía Muñoz Lucena y Sergio Rodrigo Ruiz, recogen muchos de estos testimonios y si los veis vais a escuchar historias realmente emocionantes. Sin duda, lo que han experimentado en ese parque trasciende la mera labor de un trabajo. Se ve verdadero amor y dedicación por un oficio que iba de hacer felices a sus vecinos y paisanos. Eso se traduce además en algo muy físico. De alguna manera el cariño y la eso es muy respetable, eso es muy respetable. Dedicación de esos empleados volvió a transformar ese entorno cutre y decadente en algo auténtico y romántico. Esos entornos de estar talados se volvían históricos y entrañables al ver a una ex empleada adecentarlo con mimo. O esas atracciones que daban más ganas de subir a redes para hacer memes, resulta que gracias a esta labor de mantenimiento son probablemente las atracciones de época mejor conservadas de toda Europa. Vamos, que hay algunas que aún funcionan y estoy casi seguro que ningún otro parque cuenta con atracciones con tantos años de antigüedad todavía activas. Obviamente todo esto llamó enseguida la atención de la población, la prensa local y consecuentemente las autoridades políticas. Aquí 50 años haciendo marca en Andalucía, en Benalmádena, la Costa del Sol. Todos nosotros, en nuestra infancia, nos acordamos de Tívoli, es una marca conocida en el mundo y forma parte de la fuerza de la Costa del Sol y del turismo de nuestra tierra. Y el alcalde que está dando el callo, los sindicatos, los trabajadores, necesitan el apoyo de la Junta de Andalucía. El martes le voy a decir a Moreno Bonilla que todo el mundo tiene que arrimar el hombro, que aquí todo el mundo se tiene que implicar, que Tívoli no se puede cerrar. La sorprendente iniciativa de esos heroicos ex empleados que llegaron incluso a mudarse momentáneamente a dormir al parque para custodiarlo por las noches, desató una ola de solidaridad local que también se movió por las redes. Bajo el hashtag Vuelve el Tívoli, mucha gente se animó a compartir fotos, vídeos y demás recuerdos antiguos en el parque. No hay que olvidar la situación legal y laboral de esta gente. A pesar de su entusiasmo, su recorrido mediático y su capacidad de movilización en torno a la causa, llevaban años envueltos en litigios, ya que Cipasa siempre fue el epicentro del conflicto entre Tremón y Sandokan. Casi al mismo tiempo que el parque cerraba definitivamente, también llegó a su fin la batalla legal entre el grupo inmobiliario y el empresario cordobés. En octubre de 2021, el Tribunal Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que obligaba a entregar la posesión del parque a Tremón y ordenaba al antiguo propietario cesar cualquier actividad en las instalaciones. Pero, como el parque ya estaba cerrado, pues poco quedaba por hacer. Todo este embrollo legal, sumado al fuerte apego local por el parque, fue polarizando posturas y filtrándose en el ámbito político. En esta legislatura habría que continuar con esa estrategia de presión al Grupo Tremón que posibilitase la apertura de las puertas del parque. Pero vemos como desde el mes de mayo, que el nuevo alcalde Lara tomó posesión del cargo, no se ha hablado absolutamente nada de la situación del Parque Atracciones Tívoli. Y mucho nos tememos
estén buscando que caiga en el olvido. Supongo que el alcalde o la persona que esté de mando, de jefe, ha de tener otros problemas súper más tochos de volver a abrir esto, ¿no? Que yo entiendo que puede ser bonito que le vuelvan a abrir y eso, pero es que necesitan un montón de dinero para que todo vaya perfecto y todo vaya bien. Justo cuando la estrategia iba encaminada a presionar al grupo Tremont para que abriese las puertas del Parque de Atracciones Tívoli. En este vídeo que os dejo en la descripción, el líder de la asociación de exempleados del Tívoli protagoniza un auténtico sainete en el que, en pocos minutos, quedan reflejados varios de los litigios que marcaron la historia reciente del parque. La postura de los exempleados siempre fue clara. Veían a Tremont, o Truman, como lo llaman en el vídeo, como el villano especulador que solo quería quedarse con los terrenos y olvidar el parque y su legado. A nivel político, las autoridades locales no tardaron en posicionarse. Se comprometieron públicamente a trabajar sin descanso para su reapertura, reconociendo el enorme valor sentimental y turístico que el Tívoli tenía para la ciudad. Incluso en algún momento se llegaron a plantear expropiaciones de los terrenos a Tremont. Pero claro, Benalmádena tampoco es Venezuela. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Lo que sí pudo llevar a cabo el gobierno municipal socialista fue aprobar por unanimidad una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para blindar los suelos como espacio de parque de atracciones. Esto fue en abril de 2023. Sin embargo, Tremont recurrió a esta medida al considerarla lesiva a sus intereses y, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la anuló, dejando sin efecto esa protección urbanística. Y tras las municipales de mayo del 23, en junio entró el nuevo gobierno del Partido Popular sabiendo que tenía una patata caliente con la situación del parque, pero abordando la situación de manera totalmente diferente. En lugar de ir a la confrontación, buscaron conciliar y acordar tanto con Tremont como con otros inversores y se centraron en la ilusionante tarea de reabrir el parque. Fuera polémicas, fuera expropiaciones y fuera líos. Que vuelva a abrir el Tívoli y todos contentos. Poco después del cambio en el gobierno municipal, apareció un supuesto inversor extranjero que, según se decía, estaba muy interesado en reabrir el parque. O al menos eso afirmaba Presencia Presi Aguilera, la flamante nueva responsable del área de urbanismo de Benalmádena, en la prensa local. En un artículo sobre el tema, más allá de la historia del misterioso inversor, lo realmente interesante es cómo vuelve a salir a la luz el eterno problema de Zipasa. El parque arrastra una deuda considerable, fruto de la gestión de su anterior propietaria, la Compañía Internacional de Parques y Atracciones S.A., o sea, Zipasa, lo que supone un gran obstáculo para reflotar el proyecto. Como explica Lola Villalba, secretaria de Servicios de Comisiones Obreras, cualquier comprador que adquiera el parque ahora heredaría automáticamente la deuda. Para evitarlo, tendrían que esperar al menos 2 años desde el concurso de acreedores, momento en que la deuda dejaría de estar ligada a la propiedad. La maniobra está clara: si se quiere reabrir el parque, los exempleados y las deudas con Hacienda quedan en un segundo plano. La clave es simplemente dejar pasar el tiempo hasta que todo prescriba y el terreno quede libre de cargas, listo para que quien quiera invertir en él lo haga sin obstáculos. Gracias al apoyo de la gente, las movilizaciones de los exempleados y el respaldo del anterior gobierno municipal, el mensaje había quedado claro: pasara lo que pasara, el parque debía de ser la prioridad. Así lo aseguraba Aguilera, quien afirmaba que la misteriosa empresa inversora estaba fundamentalmente interesada en un gran parque de atracciones. Eso sí, no tardó en matizar que el proyecto podría incluir una combinación similar a lo que hay ahora, es decir, un parque de atracciones complementado con pequeñas zonas comerciales de tiendas y restaurantes vinculadas al Tívoli. Incluso hasta mencionó la posibilidad de integrar un pequeño hotel, como ya se había planteado en el pasado. ¿Cómo que tiene hotel? Como Disneyland, ¿no? Disneyland tiene hotel. Está carísimo. Pero tiene hotel. Pero van a poner hotel. No sé yo si esto vaya muy bien. Vamos, que ya iban enseñando la patita de que primero el parque no significa exactamente solo el parque. Nos entendemos, ¿verdad? Aquí de lo que se trata es de modernizar la zona para atraer más gente y de paso solucionar el problema del mítico Tívoli. Para que esto suceda es necesario un acuerdo entre la administración local y el sector empresarial. Y en cuanto a los empresarios, pues ahí están. Tremont sigue teniendo margen de maniobra por alguna razón y tras haber ganado la disputa de la propiedad contra Sandokan, sigue siendo el actor clave en esta historia. Y además ya ha pasado suficiente tiempo como para que esa propiedad quede liberada de la deuda de Zipasa, ¿no? Pues a funcionar. Sigan, circulen. Los políticos necesitan a los empresarios porque ellos no tienen el dinero necesario para retomar el terreno ni para gestionarlo como un negocio eficiente. Pero claro, el empresario que pone el dinero pues está más que preocupado de esa rentabilidad que de otra cosa. Y Tremont es un grupo inmobiliario, es decir, que gana dinero revalorizando la cotización de sus terrenos, construyendo y luego vendiendo o alquilando. Ese es su negocio y eso es lo que les interesa. No tengo ninguna duda de que, si fuera por
por Tremont arrasarían con todo y transformarían el terreno en chalets y bloques de pisos. Probablemente incluirían también alguna zona comercial, pero viendo la evolución del precio de la vivienda en plena fiebre inmobiliaria de Málaga, bueno, de España, está claro que convertir el parque en un desarrollo residencial les permitiría olvidar la crisis de 2008 y volver a sus días de gloria, días de mucho, mucho dinero. Pero bueno, urbanizar todo pues es imposible. El dichoso cariño de la gente hace que se tenga que comer, por decirlo claramente, lo de reabrir el parque. Así que de entrada el plan contempla un gran centro comercial y 2 hoteles, pero Tremont está asumiendo, por su cuenta y riesgo, que una vez completadas las obras aparecerán cadenas hoteleras, grandes operadores comerciales o marcas de renombre dispuestas a hacer que su inversión sea rentable. Y ahí es donde entra en juego su mayor... ¿Ustedes creen que lo vuelva a abrir? Estaría guapo, y es que digo estaría guapo, pero lo digo desde mí, ¿sabes? De algo turístico, para ir a visitar y tal. Pero ya viendo todo el dinero que deben, todo el trabajo que conlleva y todo eso, yo creo que va a ser complicadísimo. Pasa para negociar con los políticos. La jugada tiene que ser algo así. Mira, voy a meter aquí un dineral, voy a mejorar tu oferta de ocio, comercio y turismo, pero no puedo hacerlo todo yo solo. ¿Qué te parece si, en el acuerdo que firmemos para poder hacer las obras en tu parque, incluimos una nueva ordenanza urbanística? No sé, podríamos añadir los terrenos de los parkings, esta esquinita de aquí arriba, esta otra zona que parece poca cosa, y, ya que estamos, podrías aumentar considerablemente la edificabilidad en altura, porque así, sobre el centro comercial, tu parque seguiría siendo enorme. Y bueno, ya que nos ponemos, pues lo hacemos bien, ¿no? Por supuesto, intentaron colar que alguna parcela pudiera ser destinada a la construcción de viviendas, con una zona grande al lado de donde estará el hotel externo del parque, pero no lo consiguieron. Y si os fijáis, en esta esquinita pequeña de aquí, pues ahí sí que parece que lo han conseguido. Parece insignificante, pero con lo de poder construir en nuevas alturas, ¿cuántos pisos chulos a 300 y pico mil euros te caben en una bonita torre? Si veis completo este vídeo de la rueda de prensa, queda bastante claro que quien ha marcado los términos del acuerdo es quien gana. El alcalde habla muy pocos minutos y se centra en felicitarse por volver a abrir el parque, pidiendo a la oposición que apoye esa ATU en el pleno municipal donde debe ser aprobada. El resto es el representante del grupo inmobiliario explicando el plan y respondiendo a prácticamente todas las preguntas. ¿No causará mucho alboroto? Pues fíjese señora, yo ni lo noto. ¡Monorraíl! A esa mujer que veis ahí en el medio tan sonriente y estupenda es Presi, se va a llevar algo, ¿sí o no? En cuanto al parque, el empresario asegura que tendrá la misma superficie de antes, o incluso más. Para lograrlo, planean aprovechar la zona más elevada del terreno y extenderlo sobre el techo del centro comercial, eliminando así parte del desnivel original. Me hace mucha gracia que en la rueda de prensa el empresario te venda esto como una solución a los problemas de movilidad, porque hoy en día ya preferimos superficies más planas y eso, más accesibles. Para los nostálgicos que piensen que estas atracciones e instalaciones son casi un museo y que se han conservado gracias al esfuerzo altruista de los ex empleados, olvidaros. Según dice el empresario, eso está para tirar todo y comenzar de nuevo. Ante eso, el alcalde tiene que volver a hablar brevemente y volver a explicar que el parque se va a abrir primero. Es que si se tira todo y se comienza todo de nuevo, es que es básicamente... No es empezar todo desde cero, porque no, pero es más, porque todo lo que tienen lo tienen que llevarse, limpiar y compensar desde los cimientos otra vez para mantener las estructuras así de grandes y fuertes. Joder, es que se tiene que hacer todo de nuevo, todo de nuevo. O como mucho todo a la vez, y que el futuro de los ex empleados está asegurado, porque han incluido una condición en el acuerdo por el que otorgan beneficios fiscales a cualquier empresa que vuelva a contratar a esa fuerza laboral heroica. Realmente esto también lo explica antes el empresario, elogiando la sagacidad del ayuntamiento por tratar de colocar a esos legendarios ex empleados usando incentivos y no imposiciones. Si no lo estáis entendiendo bien, las empresas que alquilen los espacios y abran negocios en el nuevo complejo de ocio recibirán exenciones fiscales si contratan a estos ex trabajadores, es decir, a Tremont le da exactamente igual, no le cuesta nada y no le compromete a nada. Lo que os decía antes, queda claro quién ha ganado en todo esto, ¿no? No sé a vosotros, pero después de todas las peripecias del Tivoli, me quedo con un cierto mal sabor de boca. No es que me haya hecho un fanático de no tocar nada del parque, no es que no entienda la causa de los ex trabajadores o el cariño del parque. Entiendo que hay una parte de la especulación que es inevitable. Esos terrenos que en su día compró Ben, gracias al desarrollo de toda la zona, ahora valen infinitamente más que antes, y tener eso abandonado en medio
medio de un entorno emergente y solo Sí, generando sí. gasto de mantenimiento, Claro. pues es ridículo. Pero me da rabia que ahora no aparezca un loco, alguien que sepa poner en valor esos raíles o esos escenarios que sí, son viejos o decadentes, y por eso que sigan vivos tiene tanto mérito. El parque había conseguido lo más difícil e impredecible, y parece que lo que viene ahora es una historia que ya conocemos. A la fecha de publicación de este vídeo queda pendiente la aprobación en pleno municipal de la ATU u Orden Urbanística que acordaron Tremont y el alcalde. Pero en mi opinión, supuestamente todo apunta que más de 50 años después de su apertura, el Tívoli va a acabar contradiciendo lo que os comentaba al principio del vídeo sobre que no estábamos ante otro parque como Terra Mítica. El sueño loco... A Terra Mítica le pasó lo mismo. Tengo ganas de conocer esto, estas historias de España y lo que ha pasado. La verdad es que me llama mucho la atención. Aprendemos siempre cosas nuevas en el canal, ya lo vieron. Yo no sabía absolutamente nada de esto. De hecho, no sé por qué lo vi. Y dije, Tívoli. Dije, ¿qué es esto? Y me empecé a investigar un poquito más. Dije, quiero ver esto. Y nada, así que posiblemente traigamos más cosas de este tipo, pero también viendo parques que están en funcionamiento ahora. La verdad vendría bien conocer los parques de diversiones y atracciones que tenga España y conocerlas, por lo menos, y de momento, de fuera. Ya cuando estemos en España, obviamente las voy a visitar sí o sí. Así que nada, chicos, una historia más. El Tívoli, posiblemente mucha gente la recuerde con unos recuerdos muy bonitos de estar con familia y tal, con amor de su vida y eso. Y que ahora esté cerrado y posiblemente lo vayan a quitar. Digo posiblemente porque no sé. Ha de ser feíto que tengas tantos recuerdos y bueno, pero también hay que aprender a dejar ir las cosas y que si lo dejamos ir vuelvan cosas mejores. Así que nada, chicos, me voy y me despido. Cuídense mucho, pórtense muy mal y nos vemos mañana por acá. Adiós.